introducción de la materia. Miembro superior, nos toca la próxima clase, estaríamos viendo región del hombro, ¿no? Huesos de la cintura escapular. Bueno, entonces comencemos, ¿no? El sistema muscular es un sistema, acuérdense, hemos diferenciado el sistema del aparato. Y en el sistema hemos dicho que en el sistema entraban formaciones similares que cumplen funciones parecidas. Aquí vamos a podernos dar cuenta porque músculos, el nombre genérico parece que siempre hablamos de los músculos estriados, pero no siempre es así. Bueno, los músculos cumplen muchas funciones, lo vamos a ver dentro de la presentación, pero también tienen la aplicación, la vinculación clínica, ¿no? Nosotros aprovechamos también a los músculos para efectuar algunos procedimientos terapéuticos, por ejemplo, la administración de medicamentos. Medicamentos en los que se utiliza una vía que se llama la vía intramuscular. Se depositan ahí y las personas al caminar van desagregando ese depósito que tienen con el medicamento y a lo largo del día se va utilizando, van absorbiéndose, pasan al torrente sanguíneo y ejercen su acción. Esa es una de las tantas utilidades que se dan hoy en día a los músculos. Músculos, si nos referimos a estos músculos, hay más de 600 músculos, ¿no?, en el cuerpo humano de este tipo, de los músculos estriados, pero obviamente los músculos son mucho más y hay que clasificarlos. Entonces vamos con el concepto. ¿Qué son los músculos? Los músculos son órganos, otra vez, igual que los huesos, son órganos que tienen la propiedad de contraerse. Eso es lo que define un músculo. Liso, estriado, cardíaco, no importa el músculo, el tipo de músculo, los músculos se contraen. De ahí que su etimología comprende una palabra latina que está separada, así como ven, mus y culus, ¿no? Es una palabra compuesta en realidad. Mus, que quiere decir en latín ratón, y culus, que quiere decir pequeño. Es un ratón pequeño. A lo mejor nosotros no lo entendemos, pero en la parte común, en la vida cotidiana, cuando algunas personas muestran fuerza muscular y contraen los músculos, dicen, mira mi conejito. En realidad, por comparación, en otras partes no lo comparan al conejito, que se sacan los conejitos cuando contraen los músculos, sino al ratón. Lo que quieren decir es que es esa pequeña prominencia que forman los músculos. Bueno, entonces, la clasificación de los músculos. Músculo, órgano que tiene la propiedad de contraerse. ¿Cómo se clasifica? La clasificación general dice que se puede clasificar en músculos estriados o esqueléticos, músculos lisos y el músculo cardíaco, que es un músculo especial. Y vamos a ver por qué. Antes de ir desglosando esos términos y esas clasificaciones, veamos qué funciones cumple el músculo. Parecería que como solo se contrae, bueno, es contracción y punto. No. Fíjense, el músculo es el órgano del movimiento, es uno de los componentes del movimiento. ¿Qué parte de los componentes del movimiento es? Es la parte activa del movimiento. Acuérdense que hay una parte pasiva, que lo tiene el hueso, una parte activa, que lo tiene el músculo, y a través de algo que es una articulación. Entonces, es el órgano activo del movimiento. Otra de sus funciones dice desplazar la sangre. Estamos hablando de generalidades de los músculos, entonces tenemos que entender qué significa desplazar la sangre. En otras palabras, ayuda a la circulación. ¿Hay algún músculo que ayuda a la circulación?
músculo cardíaco, el corazón. ¿Será solo el corazón el que desplaza la sangre? No, también lo hacen los músculos estriados. Ejemplo, en los pies. Cuando nosotros estamos en bipedestación, tenemos un sistema venoso que por gravedad debería tender a llenar, a depositarse abajo, en la planta de los pies. Sin embargo, eso no es así. ¿Por qué? Primero, porque las venas, que no tienen esa fuerza del corazón, que deben volver por sus propios medios, tienen un sistema de válvulas. Lo vamos a ver cuando veamos circulatorio. Pero además, al caminar, la contracción de los músculos favorece la circulación venosa. Y gracias a esa locomoción, la sangre sigue fluyendo. Ahora, hay lugares y hay momentos y hay profesiones en los que la bipedestación tiene que ser permanente. ¿Qué profesiones uno está más tiempo de pie? Los agentes de parada en el tránsito, ¿sí? Están mucho tiempo ahí. Los cirujanos, los docentes, las clases. Entonces, ¿qué se recomienda? Que de tiempo en tiempo se contraigan, hagan una flexión en los miembros inferiores, y ese simple acto de hacer esto favorece el retorno venoso. Entonces, fíjense, también los músculos al activarse facilitan el desplazamiento de la sangre. Ya hemos dicho en la definición que todos los músculos se contraen. Entonces, la contracción cumple funciones como la circulación, cumple funciones como el movimiento, si yo estoy haciendo ahora o cumple funciones como la locomoción. Entonces, la contracción del músculo permite cumplir muchas acciones. Generar energía mecánica por la transformación de energía química. Eso lo han debido ver en biología, no creo que valga la pena. Es sencillo. El ATP se transforma en ADP y eso lo utilizan las mitocondrias y básicamente lo que se hace es producirse una oxidación. Esa oxidación produce calor y energía, y esa energía es la que permite al músculo cumplir su función. Por eso una actividad muscular genera más calor, provoca sudoración, etc. Pero bueno, eso es bioquímica, ¿sí? Bioquímica, pregunten a sus docentes si no lo han fijado todavía. Dar estabilidad articular. El dar estabilidad a las articulaciones parecería que no se valora. Parece que no es importante dar estabilidad. Sin embargo, cuando nosotros estamos de pie, estamos dando con nuestros músculos flexores y los músculos extensores, estamos balanceándonos. Nuestras articulaciones no están flácidas, tampoco están contraídas, están en un momento de estática en el que el equilibrio de flexores y extensores nos permite estar de pie. El sostener el cuello. Si nosotros tuviéramos el cuello, como dicen, relajado, tendríamos que tener el cuello como tiene el pollo, caído así. El hecho de tener el cuello erguido es una acción igual entre músculos flexores y extensores en la columna. Entonces, la estabilidad articular no es un mito, es una realidad. Nosotros, a través de los músculos, tenemos un tono muscular que da estabilidad articular. Sirve como protección, por supuesto. Mientras la masa muscular es mayor, la protección de órganos blandos, además de los huesos, se fortalece gracias al tamaño, al volumen y al tono de los músculos. Y bueno, el mantenimiento de la postura también lo hemos indicado, tanto en miembros inferiores como en miembros superiores. Sigamos viendo entonces, aquí están los tres tipos de músculo que habíamos visto. Solamente que ahora hay una mirada hacia las fibras musculares.
Entonces, arriba dice tejido muscular esquelético estriado, ¿sí? Abajo dice el contrario, el tejido muscular liso, y al medio está el cardíaco. Digo esto para que vayamos viendo en un orden más lógico. El tejido muscular, el que nosotros vamos a estudiar en este primer segmento, corresponde al primer grupo, por supuesto, al músculo estriado, esquelético, voluntario. Además, había que poner voluntario. Dice estriado. Si se fijan en la imagen de arriba, hay estrías, ¿sí? Cambios de color a lo largo de la fibra muscular. Entonces, esas son las estrías, esos cambios en las coloraciones. Si ustedes se fijan, el músculo liso no lo tiene, no es estriado. Ahí hay una gran diferencia. Dice esquelético. ¿Por qué dice que vamos a estudiar el músculo esquelético? Porque estos músculos generalmente se insertan entre superficies óseas. Más adelante vamos a ver que no es necesariamente así, pero en este momento lo dejemos ese concepto. Se llaman esqueléticos porque van de una superficie de un hueso a otra superficie de un hueso. Voluntarios porque su acción depende del control de nuestra voluntad. Yo quiero caminar, yo doy la orden a mis miembros inferiores y camino. No quiero caminar, no camino. Depende de nosotros. Bien. Son inervados por los nervios espinales, los nervios que salen de la columna, de la médula espinal, ya lo vamos a ver. Veamos el músculo liso, veamos su opuesto para poder hacer las diferencias. Entonces, el tejido muscular liso se llama así porque no tiene estrías. Obviamente, si se fijan, no hay esas estrías, ¿sí? Sus fibras son fusiformes, tienen un solo núcleo. Ese núcleo generalmente es bastante grande para cada miocito. Se lo va a estudiar en la histología, ¿sí? Ahora, son involuntarios. Están inervados por el sistema nervioso autónomo. Eso significa que nosotros, cuando nos alimentamos, cuando comemos algo, lo incorporamos a través del tejido muscular estriado, voluntario. Nosotros queremos comer. Esa voluntad llega hasta el momento de la deglución. También es voluntario. Si yo quiero degluto, si no quiero deglutir, no degluto. Pero después de la deglución en el esófago, a lo largo de todo el tubo digestivo, el tejido muscular es liso. La acción ya no depende de mí. Hay personas que hacia el mediodía ya tienen deseos de ir a comer. Estamos pasando clases y de pronto, sin que ustedes quieran, comienzan a sonar las tripas. Es involuntario, pero eso es actividad del intestino delgado, del intestino grueso. Son ondas contráctiles. No tenemos control sobre ese hasta la parte final. Recorre todo el tubo digestivo y llega al recto, a la ampolla anal. La ampolla anal en el esfínter del ano produce la sensación de defecación. Nos llama al baño. Pero esa última etapa otra vez es voluntaria. Pues fíjense, casi en todo el tubo digestivo lo que hay es tejido, es fibra muscular lisa, involuntaria. Entonces estamos marcando diferencias con la estriada. Se llama también visceral porque estos músculos están recubriendo a las vísceras, al estómago, al intestino grueso, al intestino delgado, les están cubriendo. Y aparte está el tejido muscular cardíaco. Fíjense por qué está aparte. No, pues es involuntario, debería estar liso. Fíjense sus características. El músculo cardíaco tiene fibras musculares estriadas. Debería ser voluntario, pero sabemos que no lo es. Esas estrías no son tan evidentes como en las estriadas, pero son estriadas, no son lisos.
Es decir, son mixtos. Tienen tejido estriado, pero son involuntarios. ¿Sí? Entonces, por eso tienen una clasificación diferente. ¿Cuántos tipos de músculo hay? 3. Estriado, liso y cardíaco. ¿Sí? Esos 3. Sigamos. Configuración externa. Por lo general, estos son generalidades, acuérdense, hay muchas excepciones. Un músculo tiene una parte gruesa, tiene una parte blanda, roja, central, que es una parte, digamos, contráctil, es la parte rojita donde está el músculo, ¿sí? Esa parte se suele llamar cuerpo o vientre. Y tiene una parte más densa, más resistente, de color blanquecino, ¿sí? Que es la parte, por lo general, otra vez hay muchas excepciones, que va a terminar en el hueso, o van a ser del hueso. Esa parte va a formar los extremos del músculo, que enseguida lo vamos a señalar, vamos a poner más énfasis. Extremos. Entonces, los extremos pueden ser tendinosos, pueden ser aponeuróticos o pueden ser carnosos. Se llama carnoso cuando uno no ve que hay un tendón. Parecería que el vientre del músculo termina en una superficie ósea o nace de una superficie ósea. No hay un tendón ahí. Parecería que está directo en contacto con el hueso. A eso se llama inserción carnosa. Si evidentemente forma estructuras blanquecinas, densas, fuertes, con tejido conectivo abundante, entonces se habla de formaciones tendinosas. En la práctica, cuando hagan prácticas, les van a preguntar seguramente qué diferencia hay en que sea una inserción carnosa o sea una inserción tendinosa. ¿Cuál sería la diferencia? Le pueden decir, a mí qué me interesa que tenga una inserción carnosa o tenga tendinosa. ¿Habrá alguna diferencia? Algo que valga la pena. Si ustedes se fijan, hay muchos tendones en los miembros superiores y en los miembros inferiores, pero si se fijan, otros músculos como el temporal, por ejemplo, no hay tendones, está sobre el hueso temporal. La diferencia y la importancia es la velocidad. Acuérdense que los músculos están formados por fibras musculares y la contracción se hace despolarización, repolarización y se estimula el siguiente, despolarización, repolarización, etc. Si yo tengo que contraer para caminar o para tomar un objeto o para agarrarme de algo, yo tengo que tener un tiempo para eso. Si mis inserciones son musculares y son largas, yo he dado la orden, porque es voluntario, para sujetarme a algo y esa sujeción toma su tiempo. Despolarización, repolarización, despolarización, repolarización. Y tendría que llegar hasta los extremos de los dedos y yo poder hacer nada. Si lo que yo necesito es caminar, peor. Entonces, muchos músculos terminan rápidamente en tendones. ¿Por qué? Porque esos tendones son cuerdas. La contracción llega hasta aquí, despolarización, repolarización, pero cuando llega a esta última parte se contrae y jala esa cuerda, jala el tendón. Lo siguiente ya no necesita despolarización, repolarización, se contrae todo. Y entonces, ¿qué ganamos? Velocidad. Entonces, en las acciones de movimiento como la aprehensión, en la locomoción, en una carrera, los tendones nos aseguran velocidad. Los músculos, las masas musculares, no. Bien. Dos términos que se utilizan y que ha cambiado la anatomía. Alguien decía, la anatomía no cambia, puedes nomás leer y llevar el testí de tu abuelito.
Sí, en realidad las estructuras anatómicas no cambian. La forma de estudiar, el enfoque que se da, eso sí cambia. Si ustedes leen el Murda-Ley, que por cierto les voy a compartir, voy a pasar, el Murda-Ley tiene la mayor parte vinculación clínica. El Zubier ya comienza a hablar de inserción de origen y de inserción terminal. Este dice, se inserta por un lado y se inserta por otro lado. No hace diferencias y parecería que es lo mismo. Pero Zubier ya dice, no es así. Inserción de origen e inserción terminal. Entonces, entendamos a qué se refiere. Dice, la inserción de origen, por lo general, no está diciendo en todos los casos, la inserción de origen suele ser proximal. Y el extremo distal suele ser también la inserción terminal. Ahora, aquí viene la diferencia. Su valor es enunciativo, o sea, me ayuda a la descripción. Te digo, el músculo tal, el esternocleidomastoideo, se origina y termina. ¿Sí? Estoy diciendo, tiene una inserción de origen y tiene una inserción terminal. ¿Sí? Se origina y termina. Testículo, se inserta, no hay diferencia. Bien, ahora, la inserción de origen, por lo general, corresponde al punto fijo. Nosotros, para producir un movimiento, hay una parte que va a permanecer fija y hay otra parte que se va a mover. Entonces, cuando uno de los extremos de un músculo está en la parte fija, se habla de inserción de origen, se origina en la metáfisis, a la altura de la epífisis proximal del húmero. Y su inserción terminal, o si ustedes quieren, se inserta directamente y ya se habla de que la inserción terminal corresponde al punto móvil. ¿Sí? Entonces, un músculo, para estudiarlo y para presentarlo al docente, tiene una inserción de origen y tiene una inserción terminal. La inserción de origen, para que no haya problemas, corresponde al punto fijo y la inserción terminal corresponde al punto más móvil. ¿Sí? Por lo tanto, ahora fíjense si hay cambios. Aquí tenemos al esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo se inserta, como su nombre lo indica, esternón, clavícula y mastoides. ¿Dónde está la inserción de origen y dónde está la inserción terminal? Inserción de origen, ¿dónde? Esternón, clavícula, ¿no es cierto? No son las que se mueven más. Y la inserción terminal en la apófisis mastoides. ¿Se entiende ahora? Estamos describiendo al esternocleidomastoideo que se origina en el esternón y la clavícula y que se inserta en la mastoides, o su inserción terminal está en la mastoides. Vayan a ver qué dice Testín. Testín se va por el camino más fácil. Se inserta en la mastoides y de ahí sus fibras se terminan insertándose en la clavícula y el esternón. ¿Se dan cuenta? Ha cambiado, ha cambiado. Por eso les digo, olvídense de los libros antiguos y vamos con los libros nuevos. En las presentaciones de sus docentes de práctica, en los exámenes, esto se pregunta y esto tiene que estar bien. Ahora, lo hagamos más difícil. Yo estoy haciendo un movimiento de la flexión. Ahora, a mi oración le voy a añadir un concepto. En la flexión del antebrazo, el punto de origen está en el húmero, ¿sí? Y el punto de inserción terminal está en el antebrazo, en la acción de flexión. Pero yo voy a ahora trepar. ¿Cuál es mi inserción de origen y cuál es mi inserción terminal? ¿O es la misma? Otra vez, ¿qué es la inserción de origen?
es la que está en el punto más fijo. En este caso, para la acción de trepar, mi punto de origen está en el antebrazo y mi inserción terminal, porque yo voy a hacer esto, en la inserción terminal está a nivel del húmero, está a nivel del brazo. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, ahora le pongamos una condición. Por lo tanto, el punto de origen o el punto de inserción también puede variar dependiendo del movimiento que estamos describiendo. Entonces, hay otra condición. Entonces, ahora, resulta que para estas alturas de la anatomía, los músculos tienen un vientre, tienen dos extremos, ¿sí? Un punto de origen y la inserción de origen y una inserción terminal. Que el punto de origen se refiere a un punto fijo y la inserción terminal al punto más móvil. Pero que esto también varía de acuerdo al movimiento que se realiza. Entonces, no es en todos los músculos, por si acaso no nos asustemos. Hay algunos que sí, pero nosotros tenemos que saber en cuáles y de qué acción estoy hablando. Entonces, cuando yo digo en la flexión del antebrazo, ahora sí le entiendo. ¿Sí? En la acción de trepar, ahora sí le entiendo. Entonces, eso es importante. Hemos dicho que los músculos se insertan por lo general de un hueso a otro. Sin embargo, hay excepciones, de hecho que lo hay. Pueden insertarse en cartílago, ¿sí? Por ejemplo, los músculos nasales que se insertan en el cartílago de la nariz, los músculos auriculares en el cartílago de la oreja, se puede mover. Ustedes han visto a los perros, a los animales que lo pueden hacer y lo hacen muy bien. Pueden insertarse en la piel. Los músculos faciales, cuando veamos los músculos de la mímica facial, vamos a ver que los músculos pueden insertarse por alguna parte en los huesos, pero por otro lado, por su otro extremo, están debajo de la piel. Y gracias a que están debajo de la piel, nos transmiten emociones, risa, enojo, llanto, sorpresa. Hay muchas acciones debido a esta acción, a que están debajo. Y la cirugía plástica, etcétera, aprovecha esa propiedad, que están debajo de la piel. En la mucosa de la lengua tiene una superficie sobre la cual se van a insertar músculos, los glosos, genigloso, estilogloso, que lo que van a hacer es favorecer el desplazamiento de la lengua. Si ustedes se acuerdan, la mandíbula superior es fija, la inferior es la que se mueve, pero dentro está la lengua. Y la lengua lo que hace en la alimentación, por si no lo han notado, es la que lleva los alimentos hacia los lugares donde van a ejercer su función los dientes. Si hay que cortar a los incisivos, ¿no es cierto? Si hay que desgarrar a los caninos y si hay que moler a los molares. ¿Quién lleva eso? La lengua. La lengua se mueve, claro, se mueve muchísimo. Entonces, este es otro de los lugares, además de los huesos. Y finalmente, también en el tejido fibroso del ojo. El tejido fibroso del ojo. Los músculos extrínsecos del ojo, los que permiten mirar y seguir un objeto, están insertados sobre la esclerótica del ojo. Entonces, como vemos, tiene otros lugares donde se pueden insertar. Entonces, inserciones musculares, ahí estamos viendo, hemos dicho que el tendón, hemos hablado de la importancia del tendón, donde tiene que revestir y aislar y separar. Ahí más que tendones se forman aponeurosis, que también son otras formas de tejido denso. A veces los músculos también tienen tejido conectivo en la línea media y unen dos músculos muy parecidos. ¿Sí? Aquí estamos viendo al miloioideo, que están formando un zafe en la línea media. Y en la
y en el temporal un aponeuros. Bien, ahora vamos con lo, no es tan complicado, pero hay que verle la lógica. Fíjense cómo se pueden clasificar los músculos. Veamos los criterios de clasificación. Criterios de clasificación de los músculos. Los músculos se pueden clasificar por su forma, por el número de cabezas, el número de vientres, articulaciones, etc. Vamos viendo, son solamente ejemplos que ya les dije, las presentaciones yo les paso. Presten atención, es lo más importante. Por su forma. Por su forma, los músculos pueden ser largos, pueden ser anchos, se parecen a los huesos, pueden ser cuadrados, romboideos, trapecio. Muchos músculos toman estos nombres, han debido escuchar de estos músculos: cuadrados, romboides, trapecio, redondos, los que son redondos, deltoides, parecido a una delta, serratos, los que se parecen a un serrucho, etc. También se puede clasificar a un músculo por el número de cabezas. Ahí tenemos el ejemplo de bíceps, tríceps, cuádriceps, que nos indica el número de cabezas que tiene el músculo. Por ejemplo, el bíceps tiene 2, el tríceps tiene 3 y el cuádriceps 4. Entonces, toman los nombres del número de cabezas. Según el número de vientres, hemos dicho que ya hemos definido que son vientres. Hay músculos que tienen 2 vientres. El digástrico es el ejemplo más común. Digástrico, su nombre lo dice, 2 vientres. O hay músculos que pueden ser poligástricos, como el diafragma. El diafragma tiene cientos de músculos digástricos. De hecho, todos ellos se unen en un centro tendinoso. Entonces, más que un digástrico, el diafragma. El diafragma tiene cientos de músculos digástricos formando una sola masa. Por el número de articulaciones. Bueno, aquí más que clasificaciones, acordarse. Los músculos, lo dijimos, no van de un lado del hueso al mismo hueso. No tiene sentido, no moverían nada. Entonces, los músculos van de un hueso a otro hueso, atravesando por lo menos una articulación. Sin embargo, hay músculos que pueden atravesar hasta 2 articulaciones, como el bíceps, por ejemplo, que se origina más arriba, se origina en la región de la apófisis coracoides, atraviesa la región del hombro, atraviesa la región del codo y recién termina en la región del antebrazo. Entonces, varía el número de articulaciones. Tampoco crean que siempre van a atravesar una sola articulación y listo. Los músculos también pueden llamarse por la dirección de sus fibras. Si sus fibras son rectas, verticales, se llamarán así, recto. Si tiene su dirección oblicua, serán oblicuos. Transversos, si tienen el sentido transversal. Si hace círculos, serán orbiculares. Entonces, todos estos criterios se han utilizado al poner nombre a los músculos. Por la disposición de sus fibras con sus tendones. Esto es mejor verlo en la práctica, se llaman penniformes, unipenniformes, bipenniformes. Penniformes significa parecido a una pluma. Eso quiere decir son los músculos que terminan alrededor de un tendón, como terminan las plumas unidas al eje central de la pluma. Los músculos también se pueden denominar a través de su localización. Si están cerca de la piel, se llamarán superficiales. Si están profundos, se llamarán así. Si están cerca de la línea media, serán internos. Si están más allá, serán externos, etc. Los músculos se llaman también por la acción muscular que cumplen. Vamos a ver, hay músculos flexores, hay músculos extensores por la acción que cumplen. Ahora, de acuerdo al papel que tienen en la acción muscular, los músculos se llaman agonistas, antagonistas y sinérgicos. Aquí voy a poner pocos ejemplos porque hay mucho que mostrar, pero es haciendo movimiento en el laboratorio. A ver, vamos.
Algo que hay un error, por decir, vamos a hablar del bíceps. El bíceps produce la flexión, la extensión o los dos movimientos del antebrazo. Produce la flexión, la extensión o la flexión y extensión del antebrazo. Produce la flexión del antebrazo. Entonces, acuérdense, los músculos producen una acción. Si vamos a hablar de la flexión, estamos hablando del bíceps. Si vamos a hablar de la extensión, estamos hablando del tríceps, aquí atrás. ¿Y por qué cuando yo pregunto en el examen me dicen sí, las dos? Fíjense que lo que pasa es que tenemos razonamientos muy rápidos y ahí nos equivocamos. Los músculos cumplen una acción. Si van a cumplir otra acción, son otros los músculos que van a hacer. Un músculo no puede hacer peor acciones opuestas. Si yo estoy flexionando el mismo músculo con